Bien, en esta parte del tema vamos a revisar ahora lo que son los factores psicológicos de la percepción. Los factores psicológicos de la percepción los estudiaremos a partir de lo que son las leyes organizativas, que si hacemos un poquito de memoria, lo estaremos relacionando con lo que es la escuela gestáltica. La Gestalt era la escuela que propuso de que la psicología debería estudiar la percepción, esto es, interpretación de las sensaciones. Y consecuente con ello, se dedicaron ellos a estudiar la percepción, dejándonos como herencia algunas leyes. Cuando hablamos de leyes de la percepción, o sea, leyes que rigen la percepción, cuando hablamos de leyes, de principios, estamos hablando de aquellas cosas que suceden al margen de mi voluntad, se producen automáticamente porque es una ley. Las principales leyes de la percepción son la ley de figura-fondo, la ley de la buena forma o totalidades perceptivas y la ley de agrupación de estímulos. Veamos la primera. ¿Qué nos dice la ley de la figura-fondo? Que en toda percepción los estímulos se organizan en una figura, que es lo que resalta, y el fondo. Por ejemplo, en estas figuras que vemos aquí, si nosotros nos enfocamos en lo sombreado con negro, veremos a un saxofonista. Pero si nos enfocamos más bien en la silueta blanca, veremos un rostro. Entonces, la ley de la figura fondo justamente a lo que apunta es a eso. Aquello que nos llama la atención es lo que va a marcar la figura. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos al aeropuerto a recibir, vas a recibir a tu pareja. No la ves hace 3 meses. Entonces vas, de pronto la divisas. Sí, ya está bajando del avión, es ella, la estoy viendo. ¿No es cierto? De repente la dibujaste, la resaltaste de todo el cúmulo de gente. Y el resto no lo viste, o lo viste de una manera muy superficial. De repente alguien te pregunta, oye, ¿la viste? Sí. Detrás de ella venía un señor con sombrero gris, es mi padre. La verdad es que no vi a nadie más. ¿Por qué? El resto pasó a ser parte del fondo, lo que no te llamaba la atención. Bien, en cualquier modalidad sensorial se produce eso. Estamos dando nuestro examen, último examen del curso de gastronomía que he seguido. Entonces me dan un plato de ceviche y me dicen, a ver, distinga el tipo de pescado que se empleó en este ceviche. ¿Cuál sería la figura? El sabor del pescado. ¿Y cuál sería el fondo? Los otros sabores, cebolla, ají, limón, es el fondo. Si tú estás poniendo atención al sabor del pescado. Entonces, la primera ley nos dice, cada vez que percibimos, nosotros organizamos automáticamente todos los estímulos recibidos en 2. La figura, que es lo que nos interesa o nos llama más la atención, y el fondo, que es el resto de estímulos de la misma modalidad sensorial, pero que no nos interesa mucho en ese momento. Bien. La segunda ley de la percepción es una ley que se puede ilustrar, lo podemos ver, lo podemos deducir y comprobar con el ejercicio de la lectura de este texto. Acá tenemos un texto que no tiene una escritura usual, pero que sin embargo yo, tú y creo que la mayoría de nosotros que lee el idioma puede descifrarlo. Entonces yo lo puedo leer y digo, un estudio de una universidad inglesa. Según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras están escritas, la única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto puede estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra en un todo. Personalmente me parece increíble. Bien, lo he leído y verán que no estaba escrito de una manera usual, no estaba bien escrito. ¿Qué es lo que sucedió? Que automáticamente, sin pensarlo yo, agarré el grupo de letras y las organicé, le di una buena forma. Es automático el darle una buena forma a todo lo que vamos percibiendo.
Si yo no fuera una persona hablante y leyente, ¿no?, del idioma castellano, no lo hubiera podido leer. Pero como yo tengo muchas palabras guardadas, así como ustedes, en mi memoria del idioma castellano, entonces pude inmediata y automáticamente cotejar y encontrar una que tenga esas letras. Y lo armé y lo leí fluidamente. Sucede esto, en ese caso, sucede y lo evidenciamos también, por ejemplo, cuando logramos entender lo que alguien nos dice. Hay personas, y probablemente ustedes alguna vez se hayan cruzado, hayan encontrado alguna de ellas, que hablan sin articular muy bien las palabras. Parecería como que sus dientes están pegaditos, ¿no es cierto? Entonces hablan y, sí, claro, ¿no? Pero sin embargo, si tú eres una persona que la frecuenta, la entiendes. ¿Por qué? Porque ya te adaptaste a eso y porque eres capaz de darle buena forma a aquello que no lo tiene. Por ejemplo, vamos a suponer que tu amigo, este que estoy mencionando, que no abre bien su boca para hablar, viene y te dice, hey, ¿vamos al cine? ¿Qué te dijo? Vamos al cine, ¿no es cierto? ¿Le entendiste? ¿Por qué? Porque inmediatamente ese sonido que parecía un poco salido del idioma, fuera del idioma, tú lo cotejaste con aquello que se parecía, lo pusiste en el contexto y lo entendiste. Por eso es una ley, porque se realiza automáticamente. Obviamente, puede llevarnos también a interpretar muchas veces, tener errores. Interpretamos las cosas como esperamos, nuestra expectativa lo va marcando. Es un proceso psicológico. O sea, está muy influenciado por lo que tú tienes en tu memoria, tu aprendizaje, tus conocimientos, tus emociones, tu expectativa. La ley se llama ley de la buena forma o totalidades perceptivas y se produce gracias a un principio que los gestálticos llamaron el principio de pregnancia. El principio de pregnancia es el que te explica por qué le vamos dando buena forma a aquello que no lo tiene. Vemos a alguien de repente con una luz muy tenue, casi no lo percibimos, no lo estamos viendo, sin embargo, vamos armando y le vamos dando la forma. Lo vemos bajo de repente un plástico azul en la noche y lo vemos azul, pero sin embargo nosotros sabemos que él no es azul y reconocemos a la persona que nos está hablando. Entonces, la segunda ley es la ley de las totalidades perceptivas o ley de la buena forma. Muchas veces, para poder darle buena forma, nos apoyamos en la tercera ley. Y la tercera ley es conocida como la ley de agrupación de estímulos. Y lo que nos dice es que al percibir, nosotros vamos percibiendo, vamos armando grupos, vamos agrupando estímulos. ¿Y cuáles son los criterios para agrupar esos estímulos? Existen muchos criterios. Vamos a revisar solamente 4. Un primer criterio es el conocido como ley o principio de la proximidad. Agrupamos a aquello que está más próximo, que está más cercano. Por eso, hace un momento, leía grupos de palabras, grupos de letras formando palabras. En este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, en este ejemplo, se tiende a percibir como una sola unidad aquello que está más junto. Es una partitura y aquí podemos leer, un pianista puede leer para la mano derecha, para la mano izquierda y no se confunden las notas. ¿Por qué? Porque asume que lo que está más cercano pertenece a una sola línea. Entonces, agrupamos aquellos estímulos que están más próximos y podemos percibirlos, leerlos y darles una buena forma. Otro criterio para agrupar los estímulos es la similitud, el parecido, la semejanza. En ese sentido, aquello que es semejante es percibido como parte de una unidad. En la figura vemos, por ejemplo, que percibimos carros amarillos, rojos y azules. O sea, inmediatamente los agrupamos, todos los amarillos, ¿por qué? Porque son parecidos en el color. O sea, vamos agrupando aquello que se parece, porque de esa manera va a ser más fácil de recordar. ¿Qué había en la figura? Carros amarillos, azules y blancos. ¿No es cierto? Entonces, ese es un segundo criterio de agrupación de estímulos. Un tercer criterio para agrupar estímulos
es el conocido como la ley de cierre, completamiento. También se le dice ley de completamiento, por la sencilla razón de que tenemos esa tendencia al percibir de completar aquellos estímulos que al rellenarle yo algunas partecitas se convierten en uno solo. Por ejemplo, en la figura que vemos no hay personas, no hay superhéroes ahí, no hay figuras de superhéroes. Sin embargo, no están los rostros, hay solamente manchas negras y blancas, pero que sin embargo, si yo le completo la carita, el contorno, va a dar lugar a superhéroes conocidos. Entonces yo los puedo identificar. ¿Por qué? Porque yo automáticamente, porque es una ley, los completé. Porque es más fácil recordar la Mujer Maravilla, Superman, ¿no? y otros superhéroes que hay aquí, que recordar pedacitos o manchitas de determinada forma. Entonces se perciben objetos como uno solo al completarlo yo automáticamente. Finalmente, se agrupan también estímulos por la continuidad que estos tienen. En el ejemplo estamos viendo que vemos ahí un óvalo de círculos, cuando en realidad no hay un óvalo formado. O sea, no es un óvalo, pero yo lo completo. Es como si yo le pusiera las rayitas que faltan para poder completar el óvalo y para poder recordarlo mejor. Es más fácil recordar un estímulo que recordar 13. Entonces, por eso agrupamos estímulos, porque es más económico para nuestra memoria. Dentro de los factores psicológicos de la percepción, además de las leyes organizativas, también tenemos algunas teorías que nos tratan de explicar cómo es que reconocemos formas. Cuando hablamos de formas, no solamente hablamos de objetos, también hablamos de situaciones. ¿Cómo reconozco que algo que está sucediendo allí con esas personas es una pelea? O de repente es un baile, eso es una forma, yo le doy la forma. Reconozco el lapicero, reconozco el tablero, etc. Entonces, existen 3 teorías que me tratan de explicar cómo es que reconocemos formas. La primera teoría es la teoría conocida como la teoría de la igualación a un patrón. Esta teoría dice que nosotros vamos almacenando en nuestra memoria plantillas o en todo caso ejemplos de objetos y que al momento de percibir uno nuevo lo que hacemos es comparar, cotejar, lo igualamos a los patrones que tenemos guardados y de acuerdo con ello lo reconocemos. Entonces veo algo y digo, se parece a esta, ah, es una botella porque es parecida a esta, reconozco algo. Otra teoría nos dice que no, que lo que almacenamos son prototipos y un prototipo vendría a ser algo así como un molde, como si yo tuviera, por ejemplo, el molde de las letras. Todos en la primaria probablemente nos enseñaron a hacer las letras con mucho cuidado, dibujándolas bien bonitas. En la secundaria ya la fuimos un poco modificando y deformando. En la universidad ni hablar, o sea, ya estuvo más deformada. Y si estudié medicina y tuve que hacer recetas a cada rato, la deformé aún peor, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando el médico te da su receta, lo cual es bastante conocido, ¿no? Con una letra que casi no se entiende o que no se ajusta mucho al modelo inicial, tú lo puedes reconocer. ¿Por qué? Porque lo ajustas al prototipo. Es como si, por ejemplo, te escribiera, tienes dolor de cabeza y vas porque tienes dolor de cabeza, no sabes qué hacer, te fastidia mucho, ¿no? Y también parecería que es un resfrío y él te receta y te dice, compres eso, ¿no? Entonces tú lo miras y dices, ¿qué me ha puesto acá? Bueno, esto parece una A, está clara, esta, si la jalo un poquito va a ser una S. Esta puede ser una P porque es larga hacia abajo. Acá hay un puntito, debería ser una I, ah, ya es aspirina. Entonces, lo reconozco porque lo ajusto al prototipo, o sea, lo ajusto al molde inicial. Si lo jalo, se va a ajustar. Entonces, en la memoria estaríamos almacenando esquemas de las representaciones y al momento de percibir reconocemos el objeto porque lo ajustamos al esquema inicial.
Finalmente hay una tercera teoría que nos dice que lo que hacemos no es que ajustamos a un esquema ni nada, sino que lo que hacemos es cotejar. Existiría almacenado una cantidad de rasgos mínimos necesarios, ¿no? Mínimos necesarios para poder ser un objeto o una forma determinada. Entonces yo digo, por ejemplo, ya es más largo que ancho, sí, tiene tapas, sí, es para líquido, sí, ya es una botella. Entonces, lo que hacemos es un análisis de las características del objeto que tenemos presente y de acuerdo a ello vamos cotejando si cumple con las características mínimas necesarias. Finalmente, estas son tres teorías que tratan de explicar cómo es que nosotros reconocemos formas, cómo es que le damos una denominación determinada a cada cosa que va sucediendo o a cada objeto que vamos presenciando.